Su esposa testificó en su contra y lo abandonó por otro hombre después de que él cargara con la culpa por ella. Lo que hizo después de su exoneración destrozó sus sueños. No seas dramático, Michael. Tú mismo te lo hiciste. Nadie te rogó que asumieras la culpa. Abriste la puerta y entraste directamente al fuego. Fuiste una conveniencia. Eso es todo. Cuando Angela murió, fue la oportunidad perfecta para deshacerse de ti. Nunca iba a desperdiciar mi vida en un contratista con tierra bajo las uñas que no podía darme el lujo que deseaba. Esas fueron las devastadoras palabras que Vanessa Hayes le lanzó a su marido cuando regresó de prisión, preguntándole por qué había testificado en su contra. No tenía idea de que cada sílaba de su arrogancia ya había sido capturada. La llave que lo liberaría y la encerraría. Lo que sucedió después desafiará todo lo que cree sobre el matrimonio, la traición y el karma. Espectadores, si la persona a la que amáis utilizara la verdad como arma en vuestra contra, ¿qué haríais? ¿Romper o luchar? Cuéntamelo en los comentarios. La tarde tejana estaba cargada de calor veraniego, de ese que se pegaba a las paredes y hacía que cada respiración tuviera sabor a polvo. En la modesta casa de los Turner, el silencio fue roto por las voces alzadas de dos mujeres. Vanessa Turner, embarazada de 2 meses, estaba temblando en la sala de estar, mientras su mano rozaba protectoramente la pequeña curva de su estómago. Frente a ella estaba Angela Brooks, una vecina e incansable cobradora de deudas que se había cansado de las excusas de Vanessa. «Me lo prometiste, Vanessa». La voz de Angela se quebró de rabia. «Hace 3 semanas dijiste que el dinero llegaría. Ahora te escondes detrás del nombre de tu marido como si eso cubriera tus mentiras». Los labios de Vanessa temblaron. El orgullo le dolía más que el miedo. Siempre había odiado la forma en que Angela le hablaba, la forma en que la mujer veía a través de su sonrisa pulida y reconocía la desesperación debajo. Vanessa quería algo más que los ingresos estables pero modestos de su marido. Ella quería vestidos de seda, invitaciones de gala y la vida brillante que Richard Hayes le susurraba al oído en noches secretas lejos de casa. Angela amenazó esa ilusión. «No lo entiendes», susurró Vanessa. «Michael no lo tiene ahora, pero cuando los contratos estén listos, se le pagará el importe íntegro». Angela se burló, sus ojos recorrieron la sala de estar escasamente decorada, los cojines desgastados del sofá, las fotografías familiares enmarcadas en madera sencilla. «¿Contratos? No me insultes, tu marido trabaja hasta el cansancio mientras tú juegas las obras. Ya terminé de esperar. Paga ahora o se lo llevo directamente». Esa última frase tocó la fibra sensible. El miedo se apoderó de Vanessa. Si Michael descubría las deudas ocultas, las pérdidas en el juego, la verdad sobre hasta dónde había llegado, lo perdería antes de que Richard pudiera reemplazarlo. «No te atrevas», susurró Vanessa, con voz baja y temblorosa. Angela dio un paso adelante. «Lo haré esta noche». El empujón no fue planeado. Fue pánico, un impulso desesperado por impedir que Angela saliera por la puerta. Las manos de Vanessa golpearon los hombros de Angela, empujándola hacia atrás con más fuerza de lo que pretendía. Angela tropezó, su talón golpeó el borde de la alfombra y su cráneo impactó contra la esquina de la pared con un crujido repugnante. Por un segundo suspendido, el silencio regresó. Entonces Angela se desplomó sobre la madera y la sangre se extendió bajo su cabeza como tinta oscura sobre papel. Su pecho se agitó 2 veces, superficial y entrecortado, antes de desacelerarse. La respiración de Vanessa se atascó, el horror le ahogó la garganta. «No, no, no, no», susurró, tambaleándose hacia atrás y agarrándose el estómago. Su primer instinto debería haber sido marcar el 911. Pero sus manos temblorosas tomaron su teléfono para llamar a Michael. No podía soportar las luces intermitentes, las preguntas de la policía y el desenmascaramiento de sus mentiras cuidadosamente construidas. Ella necesitaba a su marido, su escudo. Cuando Michael Turner respondió, su voz sonaba tranquila y cansada por un día de trabajo. Las palabras de Vanessa salieron entrecortadas, frenéticas. «Michael, por favor vuelve a casa. Por favor, te necesito ahora. Algo ha pasado. Llegó en 20 minutos.
Se oyen botas golpeando el porche y la puerta mosquitera crujió al abrirse. La visión que lo recibió lo congeló en el lugar. Angela Brooks yace sin vida, con los ojos vidriosos y la sangre acumulándose rápidamente. Su mirada se dirigió a Vanessa, cuyas lágrimas corrían por sus mejillas y su cuerpo temblaba como si fuera a desplomarse. ¿Qué pasó?, preguntó, corriendo hacia adelante y cayendo de rodillas junto a Angela. Apretó la mano sobre su cuello, buscando desesperadamente el pulso. Nada. No fue mi intención. Vanessa jadeó, agarrándose el brazo. Discutimos. Se calló. No sé qué hacer. Por favor, Michael. Tengo mucho miedo. El pecho de Michael se apretó. La mujer que amaba, la madre de su hijo nonato, se estaba desmoronando ante él. La atrajo hacia sí y sus manos sujetaron sus hombros temblorosos. Escúchame. No puedes rendirte por esto. Llevas a nuestro hijo en tu vientre. Yo me encargo. Sus grandes ojos brillaron y se fijaron en los de él. Pero te culparán a ti. No te preocupes por mí, dijo con firmeza, mientras una oleada de devoción ciega llenaba su pecho. Yo asumiré la culpa. Mantente fuerte por mí y por nuestro bebé. Por un momento, Vanessa se suavizó y sus lágrimas disminuyeron. Ella tomó su mano, apretándola fuertemente, susurrando palabras que se grabaron en su alma. Te conseguiré el mejor abogado, Michael. Lo juro. Serás libre. Solo confía en mí. Esas palabras, dichas con labios temblorosos y falsa sinceridad, fueron el último gesto de bondad que pensó que ella le daría. Las sirenas sonaron antes de que pudiera responder. Luces azules y rojas parpadeaban en las paredes de la sala de estar, bailando sobre el horror que ocultaban. Los golpes en la puerta fueron seguidos por la entrada en masa de agentes. Michael se puso de pie, con las manos en alto y la voz firme. Era yo. Perdí el control. Vendré en silencio. Los sollozos de Vanessa resonaron detrás de él. Su figura se desplomó contra la pared, la imagen de una esposa devastada. Ninguno de los oficiales notó el modo en que sus ojos se movieron brevemente hacia arriba, un destello no de dolor, sino de cálculo. Esposaron a Michael sin resistencia y lo llevaron más allá de las luces intermitentes y los atónitos vecinos. En su corazón, repitió su promesa, aferrándose a ella como si fuera un salvavidas. Te conseguiré el mejor abogado. Te dejaré libre. Vanessa estaba parada en la puerta, su rostro bañado por el resplandor de las luces de patrulla, sus manos acunando su estómago. Para los oficiales, para los vecinos, para cualquiera que la observara, ella parecía el retrato de la lealtad y el dolor. Solo ella sabía la verdad, que en una sola noche, su marido se había convertido en su escudo, su coartada y el sacrificio perfecto. El aire del juzgado parecía más frío que el de la celda de la prisión de la que habían sacado a Michael esa mañana. Las paredes revestidas de roble se alzaban sobre él como el peso mismo del juicio, y los murmullos de la multitud reunida presionaban contra su cráneo como manos invisibles. Se sentó a la mesa de los acusados, con las muñecas libres por primera vez en semanas. Pero no era diferente a llevar grilletes. Al otro lado del pasillo, Vanessa estaba sentada con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo y su vestido negro había sido cuidadosamente elegido para que cayera como un paño matutino. Sus ojos brillaban bajo las luces de la sala del tribunal y el tenue brillo de las lágrimas se reflejaba en la mirada de los jurados. Michael fijó su mirada en ella, sacando fuerza de la promesa que ella había hecho en su sala de estar. Ella le había dicho que lucharía por él. Ella había jurado que le traería un abogado que desmentiría las mentiras. Cuando entró el juez todos se pusieron de pie. Las rodillas de Michael se sentían débiles, pero se obligó a ponerse de pie. El gavel cayó con tanta brusquedad como la tapa de un ataúd al cerrarse. La fiscalía lo pintó como un hombre impulsado por la lujuria, consumido por la ira y temerario con la vida de una mujer inocente. Hablaron de sentencias de cadena perpetua, de la necesidad de proteger a la sociedad de hombres violentos, de Angela Brooks como víctima de traición doméstica a manos de un supuesto amigo. Michael escuchó en silencio, con la mandíbula apretada y el corazón palpitando mientras cada palabra lo hundía más profundamente en la tumba de la opinión pública.
Luego fue su turno. Vanessa tomó la posta, sus pasos mesurados, el más leve temblor en su cuerpo diseñado para parecer frágil. Ella levantó su mano derecha, hizo el juramento y, por un momento, Michael creyó. Él creía que ella diría la verdad. El abogado hizo la primera pregunta. Señora Turner, ¿puede contarle al tribunal lo que presenció la noche del 17 de junio? La voz de Vanessa se quebró hermosamente, ensayada con precisión. Angela vino a nuestra casa esa noche. Ella le dijo a Michael que estaba embarazada de él. Ella le rogó que asumiera la responsabilidad. Me sentí devastada, pero antes de poder procesarlo, Michael perdió el control. A Michael se le encogió el estómago. Él la miró fijamente, esperando que ella se retractara, esperando que se riera amargamente y admitiera que era una mentira nacida del estrés. Pero no lo hizo. Ella siguió adelante, y cada palabra era un cuchillo que se deslizaba entre sus costillas. Él empezó a gritar. La golpeó una y otra vez. Le rogué que parara. Le rogué que llamara al 911, pero no lo hizo. Él simplemente se quedó allí diciéndome que dijera que fue un accidente, que ella se cayó. Pero mi conciencia, su voz se quebró, una lágrima se deslizó por su mejilla. Mi conciencia no me permitiría apoyar el mal. Angela estaba embarazada. Ella era inocente y él la mató. Se escucharon jadeos por toda la sala del tribunal. El abogado de Michael se levantó, objetando, gritando sobre rumores y especulaciones, pero el garrote lo silenció. El mundo de Michael se inclinó. Se agarró a la mesa para estabilizarse. Sus nudillos estaban blancos. Sus palabras se repitieron en su mente, resonando más fuerte que las instrucciones del juez, más fuerte que la sonrisa petulante de la fiscalía. Ella me lo prometió. Ella juró que estaría a mi lado. La defensa intentó interrogarla, intentó encontrar lagunas en su historia, pero Vanessa nunca vaciló. Ella fue convincente, su dolor convincente, su traición perfecta. Cada mirada que dirigía al jurado estaba cargada de tristeza. Cada pausa en su discurso parecía diseñada para grabar la culpa de Michael más profundamente en sus mentes. Cuando ella bajó del estrado no lo miró ni una sola vez. El juicio se prolongó durante días, pero el resultado quedó sellado en el momento en que las palabras de Vanessa envolvieron los corazones del jurado. Cuando el capataz se levantó para leer el veredicto, Michael ya lo sabía. Culpable. La palabra lo atravesó como un martillo. La voz del juez siguió, firme y despiadada. Michael Turner, por la presente queda condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal se conmovió, algunos con lástima. La mayoría con tranquila satisfacción. Angela Brooks obtuvo su justicia. La viuda de la traición tuvo su cierre, y Michael, el hombre que había amado demasiado ciegamente, fue llevado encadenado. Mientras los agentes lo sacaban, giró la cabeza una vez más hacia Vanessa. Ella estaba sentada con Richard Hayes en la última fila, su mano descansando protectoramente sobre su brazo. Los dos se miraron a los ojos. En ella no quedó ni rastro de dolor. Solo la fría satisfacción de una mujer que había cambiado la lealtad por el lujo y descartado a un marido como si fuera un periódico de ayer. La garganta de Michael se apretó, pero se tragó el grito que quería escapar. Él había prometido mantenerse fuerte por ella y por el niño. Lo había dado todo, su libertad, su nombre, su futuro. Y ella había transformado ese sacrificio en la misma espada que lo cortó. La puerta se cerró tras él, amortiguando los susurros y sellando su destino. El eco del machete aún resonaba en sus oídos, más fuerte que el sonido de sus nuevas cadenas. Por primera vez, Michael entendió lo que realmente se siente la traición. No solo la ruptura de la confianza, sino su entierro, profundo y permanente. Había entrado en la sala del tribunal esperando la salvación. En lugar de eso, le impusieron una sentencia de muerte que le permitiría seguir respirando. Y en el hueco de esa traición, algo más oscuro se agitó. La puerta de la celda golpeó metal contra metal, el eco fue largo e implacable. Michael se sentó en el estrecho pasaje, mirando la pared gris como si ésta pudiera brindarle respuestas. El rugido de la sala del tribunal aún resonaba en su cabeza,
La voz de Vanessa se repetía una y otra vez. Sus lágrimas falsas, sus palabras temblorosas, la forma calculada en que le cortó la vida. La prisión se lo tragó entero. Los días se sucedían, cada uno marcado por el sonido metálico de las puertas, las órdenes gritadas por los guardias y el roce de las cadenas sobre el cemento. El olor a sudor, acero y desinfectante lo impregnaba todo. Hombres con tatuajes y cicatrices lo observaban como lobos rodeando a un animal herido. Algunos se rieron de la ironía. Un contratista condenado por asesinar a su amante, un hombre condenado por el testimonio de su propia esposa. Michael mantuvo la cabeza gacha. Trabajaba en silencio en el lavadero, doblaba uniformes con precisión mecánica y fregaba los pisos hasta que brillaban. Comía sin hablar, con la mirada siempre baja. Aprendió rápidamente que allí el silencio era sinónimo de supervivencia. Mientras Michael aprendía a sobrevivir en el vientre de los muros de hormigón, Vanessa caminaba libre hacia otra vida. Ella vistió de negro durante 2 semanas, el tiempo justo para que los vecinos y la gente de la iglesia le susurraran sus condolencias. Luego se deshizo del tejido del dolor y se puso los vestidos de seda que Richard Hayes le compró. Richard, mayor, rico y despreocupado con el dinero, la recibió en su mansión con los brazos abiertos. Ella probó champán mientras Michael bebía de tazas de hojalata. Ella sonrió a los banquetes mientras Michael aprendía el peso de un balde de trapeador. Su vientre había llevado una promesa una vez, pero ella veía al niño como otra cadena de un hombre al que ya había descartado. En una tranquila clínica a las afueras de la ciudad, interrumpió el embarazo y vendió su casa. La única herencia que recibió de sus difuntos padres. Sin lágrimas, sin dudas. El médico la llamó valiente. Ella se llamó libre. Las semanas se convirtieron en meses. Mantuvo la cabeza gacha, trabajó en la lavandería y levantó los mangos de los trapeadores en lugar de los puños. El silencio se convirtió en su lenguaje. Pero el silencio se quebró la primera vez que Anthony Reed apareció en la sala de visitas. Michael cogió el auricular con manos temblorosas y miró fijamente a su amigo a través del cristal. Los ojos de Anoni escudriñaron su rostro, firmes e inquebrantables. Dijeron que perdiste los estribos. Anthony empezó en voz baja. Dijeron que la golpeaste hasta que se desangró. La garganta de Michael se apretó. No había dicho nada a los abogados ni a los guardias. Pero este era Antonio, su amigo, el único hombre que había estado a su lado. Incluso cuando el veredicto cayó como la tapa de un ataúd. Yo no la maté, susurró Michael. Su mano presionó contra el cristal. Ella empujó a Angela. Cuando llegué a casa, Angela ya estaba en el suelo, apenas respirando. Entré en pánico. Anthony, le dije a Vanessa que asumiría la culpa. Le dije que se mantuviera fuerte por el bebé. Ella me prometió y me juró que me conseguiría un abogado. En cambio, su voz se quebró. Ella me enterró. La mandíbula de Anoni trabajó. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del receptor. ¿Me lo juras, Mike? No hay mentiras entre nosotros. Michael lo miró a los ojos. Firme, hueco, roto. Lo juro por las tumbas de mis padres. Nunca la toqué. Lo único de lo que soy culpable es de amar demasiado a mi esposa. El silencio era pesado. Entonces Anthony asintió una vez, con firmeza y seguridad. Eso es suficiente para mí. Mantén la cabeza gacha aquí. La vigilaré y averiguaré exactamente a quién recurre. Michael aguantó. Leyó todo lo que la biblioteca de la prisión ofrecía, desde polvorientos volúmenes de derecho hasta biografías de hombres que se habían alzado tras la ruina. Corría vueltas en el patio, su cuerpo se endurecía, se adelgazaba, mientras Vanessa se relajaba en charcos de vino importado. Memorizaba jurisprudencia bajo el parpadeo de una bombilla tenue, mientras ella memorizaba los rostros de hombres que podrían abrir más puertas a su ambición. Para el 5.º año, Vanessa se había deshecho del último rastro de su antigua vida. Los vecinos ya no susurraban su nombre con lástima. Lo pronunciaban con envidia. El imperio de Richard, construido sobre el fraude y el blanqueo de capitales, financió su vestuario de diseñador, sus brazaletes de diamantes, su ilusión perfecta. Anthony lo observó todo. Como investigador privado,
Creó archivos más gruesos que las transcripciones de juicios, marcados con recibos, extractos bancarios y fotografías del fraude y el blanqueo de capitales de Richard. Pero en la quietud de la noche, cuando se miraba en el espejo dorado de Sue en el vestidor, a veces Vanessa recordaba los ojos de Michael, la forma en que la había mirado en el tribunal, no con ira, sino con incredulidad. Apartó el pensamiento con otra copa de vino, otra fiesta, otro capricho. Michael, en cambio, se acostumbró al silencio. Aprendió a vivir con susurros en lugar de palabras, con el recuerdo en lugar del tacto. Los guardias lo llamaban un recluso modelo. Nunca peleaba, nunca maldecía, nunca rompía el código de disciplina. Su silencio se convirtió en una armadura. Pasaron 7 años, lentos y castigadores. Entonces, una mañana, llamaron su nombre. El Estado había abierto un programa de clemencia para reducir las sentencias de los presos con antecedentes impecables. Michael Turner, el hombre condenado a morir tras las rejas, salía. Cuando la puerta se abrió con un zumbido y el sol le quemó los ojos, Michael sintió el peso de la traición, más pesado que sus grilletes. Era libre, sí, pero libre como un hombre marcado, libre como el asesino que su esposa había pintado. Y esperando tras la valla, firme como siempre, estaba Anthony Reed, su viejo amigo. Su último aliado. Mike, dijo Anthony, agarrándolo del hombro. Te enterró vivo, pero cometió errores, grandes errores. Y ahora es el momento de cavar su tumba con la verdad. Michael miró más allá de las puertas de la prisión hacia la brillante extensión de un mundo que ya no lo conocía. Pensó en Vanessa vestida de seda y diamantes, en Richard con trajes a medida. Pensó en la casa de sus padres robada, en su hijo nonato borrado, en su nombre arrastrado por la corte como inmundicia. Durante 7 años, la traición había sido su jaula. Ahora la traición se convertiría en su sentencia. El viaje desde la prisión fue silencioso al principio, el zumbido de los neumáticos llenaba el silencio entre ellos. Michael estaba rígido en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la carretera que pasaba. El sol estaba alto, quemando a través del parabrisas, pero sentía frío, su cuerpo aún adaptado al frío de las paredes de hormigón. Anthony lo miró, con las manos firmes en el volante. No tienes que decir nada todavía, murmuró. Tómate tu tiempo. Lleva 7 años conteniendo la respiración. Michael exhaló lentamente, un sonido como de óxido raspando metal. Ella me prometió que Anthony juró que me conseguiría un abogado. Y entonces se quedó allí. Les dijo que yo maté a Angela. Les dijo que llevaba un hijo mío. Les dijo que me negué a llamar al 911. Y la creyeron. La mandíbula de Anoni se flexionó. Sus nudillos se apretaron sobre el volante. Lo sé. Estaba sentado allí, al fondo de esa sala. La vi. Qué perfectas se veían las lágrimas. Qué fácil salían las mentiras. Entonces supe que se había ido. El coche giró por una calle tranquila bordeada de casas modestas. Anthony se detuvo en el camino de entrada de una casa de ladrillo con césped recortado. Su casa. ¿Mentiste? No podrá evitarlo. Y cuando presuma, cuando se ría de cómo te jugó, ahí es cuando. La tendremos. Michael cogió la grabadora, sopesándola en la palma de la mano. Era ligera, casi insignificante, y sin embargo, se sentía más pesada que unas cadenas. Su voz era tranquila. Y luego se la llevamos al abogado. Solicitamos una exención postcondenatoria. La condena se derrumbará una vez que el tribunal escuche sus palabras en contra de su testimonio. No solo quedarás libre, Mike. Será exonerado. El pecho de Michael se elevó. Una respiración lenta y pausada. Exonerado. No solo liberado. No solo sobreviviendo. Absuelto. Cerró la grabadora en su puño. Ella me robó la libertad, la casa de mis padres, a mi hijo. Me convirtió en un fantasma. Si esta es la manera de enterrar sus mentiras, entonces lo haré. La mirada de Anoni se suavizó, aunque su voz se mantuvo firme. Solo recuerda, Mike, no dejes que la ira te domine. Deja que ella hable. Cuanto más tranquilo mantengas, más revelará, y cuando termine,
se encerrará en una jaula sin siquiera darse cuenta. Michael asintió lentamente, con la mirada fija en el dispositivo que tenía en la mano. Por primera vez desde que salió de prisión, sintió algo nítido y claro que atravesaba la niebla. No hay esperanza, todavía no. Objetivo. Se puso de pie y guardó la grabadora en su bolsillo. Llévame con ella. Tómate tu tiempo para descansar primero. El camino de entrada a la mansión brillaba bajo el sol de la mañana. Un tramo de grava demasiado prístino para pertenecer al trabajo honesto. Michael se quedó de pie frente a la puerta de hierro forjado, con la grabadora apretada en el bolsillo. Su pequeño peso era un recordatorio constante del plan. Detrás de él, el auto de Anonis se encontraba a una cuadra de distancia, con el motor zumbando como un latido de corazón. Firme y paciente, Michael tocó el timbre. El timbre resonó por toda la enorme casa y por un momento pensó que ella no respondería. Entonces la puerta se abrió de golpe. Vanessa estaba parada en el marco de la puerta, con una bata de seda anudada flojamente en su cintura y una copa de vino medio vacía colgando de su mano. Los diamantes brillaban en sus dedos, captando la luz mientras ella se congelaba. Su respiración se entrecortó y, por un instante, su mundo cuidadosamente construido vaciló. Miguel. Su voz era un susurro quebradizo y aturdido. ¿Tú, cómo estás? Viva. Su voz era tranquila y mesurada. Supongo que no muero tan fácilmente como esperabas. Parpadeó, se estabilizó y la máscara volvió a colocarse en su lugar. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa desdeñosa. Ahora dejan salir a cualquiera, ¿no? ¿Qué quieres? Michael entró sin ser invitado. El aire estaba cargado de perfume y dinero, un marcado contraste con la lejía y el sudor de las paredes de la prisión. Se movió lentamente, cada paso deliberado, sus ojos nunca dejaron los de ella. Vine buscando respuestas, dijo en voz baja. Durante 7 años estuve encerrado en una jaula y repasé esa noche 1000 veces. Dime por qué. ¿Por qué mentiste? La ceja de Vanessa se arqueó y su sonrisa se agudizó. ¿Mentira? No seas dramático, Michael. Te lo hiciste a ti mismo. Nadie te rogó que asumieras la culpa. Abriste la puerta y te metiste directo en el fuego. Michael tensó la mandíbula, pero mantuvo un tono firme. Me dijiste que me conseguirías un abogado. Juraste que lucharías por mí. En cambio, le dijiste al mundo que era un monstruo. Dejó su vaso con un suave clic, cruzándose de brazos. ¿Y qué habrías querido que hiciera? ¿Admitir que fui yo? ¿Perderlo todo? No, Michael. Hice lo que tenía que hacer. Tú fuiste útil. Asumiste la culpa y yo me libré. Solo un tonto confunde eso con lealtad. Sus palabras fueron hirientes, cada una afilada como una cuchilla. Pero Michael se quedó quieto, dejando que su arrogancia se desbordara, dejando que tejiera la soga. Para entonces, Richard ya estaba en mi vida, continuó, alzando la voz, destilando desprecio. Tenía riqueza, poder, todo lo que tú nunca podrías darme. Nunca iba a desperdiciar mi vida con un contratista con las uñas sucias. Eras una conveniencia, eso es todo. Cuando Angela murió, fue la oportunidad perfecta para librarme de ti. La mirada de Michael no se inmutó. Así que, todas esas lágrimas en el tribunal, todas esas palabras sobre la conciencia. Se rió con una actuación aguda y amarga. Eso es todo lo que fue. Y funcionó. ¿No? Te dieron la vida y yo salí intacto. Construí la vida que merecía mientras tú te pudrías. El silencio se extendió entre ellos. Su pecho subía y bajaba con la emoción de la confesión, como si se sintiera aliviado al decir finalmente la verdad en voz alta. La mano de Michael rozó su bolsillo, la grabadora caliente contra su palma. Dio un paso más cerca, en voz baja. ¿Y la niña? Por un momento, su máscara se quebró de nuevo. Luego se encogió de hombros, fría e indiferente. Nunca iba a encajar en mis planes. ¿De verdad crees que quería criar a un niño sola mientras tú te consumías entre rejas? No, Michael. Me elegí a mí misma. Y no me arrepiento. El aire se espesó, las paredes se cerraron. Michael estudió su rostro. La mujer una vez amó.
La mujer por la que lo había sacrificado todo. Ahora, despojada de su actuación. Era cruda, cruel, desenmascarada. Se giró sin decir palabra, dirigiéndose a la puerta. ¿A dónde vas?, le gritó con voz aguda. Michael miró hacia atrás una vez, con la mirada firme. Fuera de tu casa y de tu vida. Pero no te preocupes, Vanessa. Me volverás a ver. La puerta se cerró suavemente tras él, acallando el sonido de su risa que resonaba en el vestíbulo de mármol. El coche de Anoni se detuvo mientras Michael bajaba lentamente por el camino de entrada. Michael se deslizó en el asiento del copiloto, con el rostro tallado en piedra. Sacó la grabadora del bolsillo, la colocó con cuidado sobre el salpicadero y exhaló. Anthony la miró, luego a Michael. Ella habló. Los labios de Michael se curvaron en la más leve sombra de una sonrisa. Nos lo dio todo. La mano de Anoni se tensó sobre el volante. Pisó el acelerador. El coche avanzó a toda velocidad. Tras ellos, la mansión se alzaba brillante y reluciente. Pero dentro de sus paredes, una mujer acababa de escribir su propia frase. La grabadora estaba en el centro de la mesa de la cocina de Anoni, su carcasa negra relucía bajo la luz del techo. Michael se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, la mirada fija en el dispositivo como si fuera la última carta en un juego de apuestas altas. Sus manos permanecieron quietas, pero su pecho subía y bajaba en respiraciones pausadas, cada una más pesada que la anterior. Anthony estaba sentado frente a él, con un bloc de notas ya cubierto con su letra sesgada. La tenemos, Mike. Cada palabra que ella dijo está aquí. Ella admitió haber empujado a Angela, admitió haberte utilizado, admitió que nunca te amó. Eso es perjurio. Esa es tu libertad. Michael finalmente levantó la vista. Su voz era baja y firme. He salido de prisión, Anthony. Pero no soy libre. No hasta que mi nombre quede limpio. No hasta que todos los que susurraron, asesino, sepa la verdad. Anthony asintió. Entonces se lo llevamos al abogado. Ya concerté una reunión. Es un exfiscal muy agudo. Conoce el sistema al dedillo. No esperaron. En menos de una hora, estaban en el centro, subiendo las desgastadas escaleras de un despacho de abogados escondido entre torres de cristal. El despacho olía a papel y café quemado, con estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero que parecían más viejos que la ciudad misma. Michael se sentó frente al escritorio, con la grabadora entre ellos como un reloj en marcha. Anthony se recostó, con los brazos cruzados, la expresión de piedra. David Monroe, su abogado, pulsó el botón de reproducción. La risa de Vanessa llenó la sala. Sus palabras, agudas y venenosas, brotaron de la boca. Solo un tonto asumiría la culpa. Richard ya estaba en mi vida. La muerte de Angela fue la oportunidad perfecta para deshacerme de ti. La voz resonó contra las paredes de paneles. Cuando terminó, exhaló Monroe lentamente, quitándose las gafas y dejándolas sobre el escritorio. Esto, dijo, golpeando la grabadora con un dedo, es devastador. Abrió los archivos de Anoni, escaneando extractos bancarios, registros de propiedad, fotografías de Vanessa al lado de Richard. Y este fraude, lavado de activos, conspiración, suficiente para hundir a Hayes 10 veces. La voz de Michael era firme y controlada. Así que solicitamos la anulación de mi condena. Monroe negó con la cabeza. Todavía no. Si presento la solicitud ahora, se iniciará un proceso judicial antes de que el Estado la toque siquiera. Ella lo verá venir y preparará su defensa. No, esto tiene que pasar primero por las fuerzas del orden. La grabación es más que perjurio. Es una confesión de asesinato. Y junto con estos documentos financieros, es un claro ejemplo de fraude federal. Se lo llevamos a los detectives de homicidios y al FBI. Ellos harán los arrestos. Una vez que esté detrás de rejas, pedimos tu exoneración. Así no quedarás libre. Saldrás limpio. Anthony se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que la policía la detiene primero y luego exoneraremos a Michael? Exactamente, respondió Monroe.
Cuando un jurado escuche esta cinta, cuando vea estas cuentas bancarias, el caso se derrumbará. Pero antes, Vanessa Hayes necesita esposarse, igual que una vez vio a tu amigo salir con ellas. Miró directamente a Michael. ¿Quieres eso? Michael apretó la mandíbula. Más que nada, Monroe metió la grabadora en un sobre de pruebas, lo selló y garabateó en el frente. Luego iremos a la policía. Desde allí, el FBI arrestará a Hayes por lavado de dinero. Una vez que se realicen los arrestos, solicitaré al tribunal que anule tu condena y presentaré una demanda por encarcelamiento injusto. Serás exonerado, y estarán exactamente donde estabas, tras las rejas. Por primera vez en años, Michael sintió que se le aflojaba el pecho. No libertad, todavía no, pero sí la forma de ella. La lluvia golpeaba contra los cristales de la comisaría mientras Michael se sentaba entre Anthony y Monroe. Los detectives de homicidios Álvarez y Harper ya habían reproducido la grabación 2 veces. Cada vez sus rostros se endurecían más, cada vez la risa cruel de Vanessa resonaba en la sala como el tañido de una campana. Los agentes del FBI que se habían unido a ellos ahora hojeaban los archivos de Anony, página tras página de rastros de lavado de activos, escrituras falsificadas y transferencias de cuentas rastreadas hasta Richard Hayes. El detective Álvarez finalmente echó la silla hacia atrás, con la voz plana pero cortante. Esto no es solo perjurio. Es asesinato. Ella misma lo admitió. Se giró hacia los agentes. Y él, Hayes, está hundido hasta el cuello en delitos federales. Uno de los hombres del FBI cerró la carpeta. El chasquido resonó en el silencio. Llevamos meses vigilando a Hayes, pero esto, golpeó los papeles. Esto vincula a su esposa directamente con el fraude. Acaban de darnos el clavo para su ataúd. Monroe se ajustó las gafas, con un tono nítido. Entonces actúen ahora. Arréstenlos. Una vez que estén bajo custodia, solicitaré la exoneración de Michael. Hasta entonces, sin papeleo, sin aviso. Queremos que los pillen por sorpresa. Los detectives asintieron. Los planes se desarrollaron rápidamente. Se consiguieron las órdenes judiciales. Se informó a los equipos de trabajo. Al amanecer del día siguiente, los motores retumbaban por la tranquila calle que conducía a la mansión Haye. Michael no fue. Se sentó en la cocina de Anony, mirando por la ventana mientras el mundo exterior se iluminaba del gris al dorado. Pero Anthony sí fue, de pie en la acera mientras las camionetas negras se abrían en abanico por la entrada circular de la mansión. Las botas retumbaban. Los gritos perforaban la quietud de la mañana. FBI, abre. Los cristales vibraron cuando las puertas principales se abrieron de golpe. Richard Hayes salió furioso en bata, con la furia deformando su rostro. ¿Sabes quién soy? Los agentes lo obligaron a agacharse, con las muñecas atadas con acero. Vanessa apareció momentos después, con el vestido de seda pegado al cuerpo y el pelo despeinado. Gritó, pateando contra las esposas, con la voz quebrada mientras los agentes la arrastraban por los escalones de mármol. Anthony observaba con los brazos cruzados, la imagen grabada a fuego en su memoria. La mujer que una vez juró lealtad ahora escupía rabia mientras los flashes de los teléfonos de los vecinos iluminaban la entrada. Para cuando Michael se enteró de la noticia, Vanessa y Richard estaban en celdas de detención en extremos opuestos de la ciudad. Los cargos de fraude se acumulaban contra Richard como ladrillos. Asesinato y perjurio rodeaban el nombre de Vanessa. Días después, la sala se llenó de nuevo, esta vez con el rugido de la prensa, el roce de las sillas, el murmullo de la anticipación. Michael estaba sentado al frente, no encadenado, sino con un traje planchado que Monroe había insistido en tener. Su espalda estaba recta, su rostro indescifrable. Detrás de él, Anthony permanecía firme, una sombra de lealtad grabada en carne y hueso. El fiscal habló primero. Las pruebas se desataron como un trueno. La grabación, las palabras de Vanessa, se reprodujeron para el jurado hasta que el silencio llenó cada rincón de la sala. Su risa, ante su arma, ahora se convirtió en su perdición. Luego vinieron los archivos, las cuentas fraudulentas, las redes de lavado de dinero, las empresas fantasma expuestas línea por línea.
Richard estaba pálido, su arrogancia se había esfumado, murmurando a su abogado en susurros frenéticos. Vanessa permaneció rígida, con la mirada fija en Michael, moviendo los labios como si quisiera hablar para alegar. Pero la grabación volvió a sonar y su propia voz la ahogó. La comisaría había sido el comienzo. Ahora, el juzgado era el momento de rendir cuentas. Michael se sentó al frente de la sala. Esta vez, sin grilletes en las muñecas, sin cadenas arrastrándose por el suelo. Su traje era sencillo, su postura erguida, su silencio más pesado que cualquier discurso. Tras él, Anthony se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en las dos personas que le habían robado 7 años de la vida a su amigo. Vanessa Hayes permaneció rígida, con el rostro pálido bajo las luces de la sala, el cabello recogido con un peinado que no podía ocultar el temblor de su mandíbula. Richard Hayes se encorvó a su lado, con las manos esposadas inquietas, los labios fruncidos por la ira. El fiscal no escatimó palabras. Dejó que la grabación se reprodujera. La risa de Vanessa llenó la sala, cruel y aguda, su arrogancia preservada en cada sílaba. Solo un tonto asumiría la culpa. Richard ya estaba en mi vida. La muerte de Angela fue la oportunidad perfecta para librarme de ti. El jurado se removió, susurros resonando en la sala. Vanessa miró al suelo, su máscara resquebrajándose con cada palabra de su propia traición. Luego vinieron los archivos de Anoni, registros bancarios, transferencias en el extranjero, escrituras fraudulentas, cada moneda fraudulenta que Hayes había blanqueado, rastreada hasta su mano. Al terminar los alegatos finales, el jurado salió, dejando la sala sumida en el silencio. Las horas se convirtieron en una larga espera hasta que la puerta se abrió de nuevo con un crujido. Los jurados regresaron, rostros serios, con el peso del juicio en sus manos. El presidente se levantó, con un trozo de papel temblando ligeramente en su mano. Se aclaró la garganta, con voz firme, aunque sus ojos delataban la carga de lo que estaba a punto de decir. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado Richard Hayes culpable de todos los cargos de fraude financiero y blanqueo de capitales. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Vanessa Hayes, culpable de perjurio, fraude y el asesinato de Angela Brooks. Se oyeron exclamaciones de asombro en la galería. Un reportero dejó caer un bolígrafo. Richard maldijo en voz alta. Su silla chirrió al levantarse a medias, solo para ser obligado a sentarse por los agentes. La mirada de Vanessa se dirigió desesperada a Michael. La desesperación se desbordó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Michael, por favor, escúchame. Nunca quise que esto sucediera, pero Michael no se movió. Su mirada era firme, como si sus palabras ya no tuvieran ningún poder. El juez levantó su mazo y la sala volvió a quedar en silencio. Su voz fue deliberada. Definitivo. Richard Hayes. El tribunal lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por fraude financiero, lavado de dinero y conspiración. Richard se desplomó, el último rastro de arrogancia desapareció de su rostro cuando las esposas se le clavaron en las muñecas. El juez adoptó una expresión impasible. Vanessa Hayes. El tribunal lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por perjurio. Fraude y asesinato de Angela Brooks. El gatilló golpeó una vez. El sonido resonó a través de la madera y el hueso por igual. Vanessa jadeó cuando los agentes la pusieron de pie. Michael, por favor, sabes que una vez te amé. Tú sabes que sí. Pero el resto se ahogó mientras sus sollozos resonaban por el pasillo, las cadenas tintineando mientras se la llevaban. Las maldiciones de Richard siguieron, amargas y huecas. Michael permaneció inmóvil, levantando los hombros solo una vez mientras respiraba lenta y firmemente. 7 años le habían sido robados, forjados por mentiras. Pero en ese momento, la justicia había sido escrita en piedra. Cuando la sesión terminó, las puertas del juzgado se abrieron al caos, los periodistas inundaron las escaleras, las cámaras destellando, los micrófonos a la vista. Michael se detuvo en la cima, Anthony firme a su lado. Su voz era tranquila, atravesando la tormenta de preguntas. Hace 7 años, dejé este juzgado encadenado,
condenado por mentiras. Hoy, la verdad ha hablado más fuerte que el engaño. La justicia no borra el dolor, pero restaura lo que la traición intentó enterrar. Mi nombre. La multitud estalló. La prensa garabateó furiosamente, pero Michael se dio la vuelta y bajó las escaleras con Anthony. El cielo se había despejado, la tormenta había cesado. La luz del sol atravesaba las nubes, bañando el juzgado como una bendición. Por primera vez en 7 años, Michael respiraba no como un prisionero, no como un paria, sino como un hombre libre de cadenas. Y en algún lugar tras las rejas, Vanessa Hayes permanecía sentada en el silencio al que una vez lo condenó. Esta vez sin escapatoria. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Michael? ¿Enamorarte o marcharte? ¿Crees que la traición siempre debe ser castigada por la justicia, sin importar cuánto tiempo lleve? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias interesantes y reales.